Si tuvieras un amigo y en vez de comida en su refrigerador hubiera cabezas y partes de gente mutilada, ¿qué harías al respecto? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Finn, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su tarea obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en el canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados. Los llevaba al patio y los abría para ver qué había adentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. Era considerado por sus compañeros alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad, pero debido a sus problemas de alcohol, la abandonó en el siguiente semestre. En junio de 1978 encontró a Steven Hicks y lo llevó a su casa. Dahmer era homosexual y tenía la fantasía de encontrar a alguien en la autopista y acostarse con él. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no era homosexual, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportarlo y lo golpeó en la cabeza, para luego estrangularlo con una pesa. Lo desmembró, lo puso en bolsas y las metió en su coche con la intención de tirarlas por un barranco. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los escondió en una tubería, donde permanecerían varios años. Tiempo después, los desenterró y destruyó los huesos. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas, acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol. Vivió hace un tiempo, lo que explica que pasarían casi 10 años hasta su siguiente crimen. Pero con el tiempo, pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes, había querido desenterrar a un joven muerto para disfrutar de su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó, en la mañana descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo sexo con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la cual hirvió y blanqueó, para después exponerla como trofeo en su habitación. En 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló. Tuvo sexo con el cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos, los mataba.
El 25 de septiembre de 1989 se mudó a un departamento en Millwood, donde su carrera criminal comenzaría en serio. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, tenía sexo y se masturbaba encima del cuerpo. Luego, tomaba fotografías del cuerpo y cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para deshacerse de la carne y los huesos, pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Les daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. En mayo de 1991 llevó a Conerak a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unos agujeros en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería el control de sus víctimas y su intención al realizar los agujeros era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor, y al correr desnudo por la calle los vecinos alertaron a la policía. Cuando Dahmer se dio cuenta de que había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. Conerak no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado. Los policías los acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. La policía creyó a Jeffrey y depositaron al joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa, y salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. Conerak fue estrangulado ese día. Posteriormente, Dahmer dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso, quisiera todo lo que él pedía y que se quedara haciéndole compañía. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento de Dahmer y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Edwards, además, fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rostros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano, y por consecuencia, fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el experto Robert K. Ressler. Coincidió en que, para la defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecería estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. Dahmer fue alejado de los presos por su seguridad, pero Dahmer pidió a las autoridades tener más contacto con los otros presos, por lo que empezó a comer con ellos e inició con trabajos de limpieza. El 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba tareas de limpieza, con Christopher Scarver, un esquizofrénico de raza negra, y Jesse Anderson, que había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro, debido a que la combinación de presos era muy peligrosa, Dahmer fue encontrado agonizante debido a una golpiza, y a Anderson brutalmente herido. Dahmer fue trasladado al hospital, pero murió poco tiempo después. En fin, Dahmer, debido a su forma de asesinar y acabar con sus víctimas, sin quitar el hecho de practicar necrofilia y canibalismo,
su gusto por desmembrar el cuerpo de sus víctimas y conservar los trozos que eran su fascinación, todo eso lo catapultó al Salón de la Fama de los asesinos en serie. I was up visiting a friend's house walking back home in the evening, and saw these three seniors from high school approaching me with weapons. I just had a feeling that something was going to happen. Sure enough, one of them took the blade from the back and gave it back. Did you have problems with daydreaming, or you didn't concentrate in school? Well, in junior year, that's when I started drinking, so that was a problem. Were you ever called on the carpet for that? A couple times. Yeah. Or did you have problems through them? That was kind of short. Yeah. Were you pretty upset by that breakup? I knew it was inevitable. Yeah. It was pretty aggressive. Yeah, I was upset. Yeah. Aggressive. Yeah. Nothing to do. Yeah, for sure. Do you think that note throwing thing was kind of a catalyst, kind of a trip off? It seems that way to me, because that's when everything started falling. Si el video te gustó, dale like a este video, comparte y déjame en los comentarios de qué te gustaría que sea el siguiente video. Que pasen dulces sueños.